Preséntese, uno, cómo vive, qué hace usted, Bueno, mi nombre es Carlos Rivas. su horario. Bien, mi nombre es Carlos Rivas, estoy casado, tengo 2 hijas, tengo 46 años, ejerzo la profesión libremente desde hace ya más de 22 años. También soy docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, concursos y quiebras. Y bueno, mi jornada diaria es desde temprano en tribunales, hago estudio mañana y tarde, y bueno, obviamente la docencia en la universidad según los horarios que nos impone la facultad. ¿Le gusta escuchar a la gente? Sí, Escucha entonces. sí. Usted sabe, sí, perdón, disculpa. Sí, perdón, disculpa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Me gustaría saber, en caso de acceder a la magistratura y sobre todo con los nuevos paradigmas que hay en lo que es el ejercicio de la judicatura, que nos diga cuál sería el rol que tiene hoy el juez en el proceso civil. ¿Cómo ejercería usted el rol de juez? Bueno, yo creo que el juez tiene que ser un juez proactivo, dinámico, en permanente capacitación. Ahora hay un nuevo desafío que es la oralidad en los procesos civiles, que yo la verdad lo festejo porque creo que es un cambio que va a ser de utilidad para los juzgados civiles y comerciales. Yo a veces soy muy crítico de las demoras de la justicia, creo que perjudica a todo, en primer lugar a la justicia. Creo que no es buscado por la justicia, obviamente, pero que es perjudicial para los abogados que litigan y también para los justiciables. Creo que el juez tiene que ser un líder dentro del juzgado, tiene que saber trabajar en equipo, tiene que saber dialogar con sus empleados, buscar la máxima dinámica dentro del funcionamiento de ese juzgado. Creo que lo he dicho recién, y tiene que estar permanentemente capacitándose. Seguramente ahora esto nuevo que se abre en la oralización, que ya está en vigencia desde comienzos de octubre del año pasado, es un sistema que se va a ir perfeccionando. Seguramente tendrá sus puntos a mejorar. Probablemente también venga con la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, pero va a exigir, insisto, un rol del juez como cabeza de ese juzgado, de ese equipo de trabajo, de mucho trabajo, vale la redundancia. Él es el que debe llevar la posta y ser el ejemplo, me parece, y lograr eso que estamos buscando y que se reclama mucho del otro lado del mostrador, que haya mayor celeridad en las decisiones judiciales. Hoy está en discusión un poquito el tema del juez que busca la verdad procesal, el juez que busca la verdad material, y en consecuencia cómo se ubica el juez dentro del proceso, el juez que tiene una mirada de que las partes tienen un principio de dispositivo muy extremo, donde solo las partes y el juez tiene que resolver, y el otro donde está el juez que busca, más allá de lo que las partes proponen, la verdad para aplicar la justicia al caso. ¿Dónde se enrolaría usted? ¿Cómo? Yo me enrolo en los jueces que deben buscar la verdad material, la verdad real, atarnos a lo que dice un expediente, sin indagar más, obviamente siempre aplicando la ley, pero reitero, circunscribirnos a la verdad procesal me parece que va en contra de lo que todos buscamos, que es la justicia. Estábamos la otra vez en una charla del centro de capacitación y justamente exponían esa diferencia. Está el Estado reactivo y el Estado que busca el bienestar. Está el juez que tiene un rol muy
pasivo, apartado, y está el juez que es más activo. Creo que en la oralización eso se va a ver. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de ver en esa charla algunas filmaciones de audiencias de testigos, de absolución de posiciones, y la verdad que es otra cosa. Me pasa a mí como litigante. Un acta de audiencia de un testigo difícilmente refleja lo que ha sido ese acto procesal. Por cuestiones de funcionamiento, los jueces prácticamente no intervienen en esas audiencias. Entonces se limita a las preguntas, las aclaraciones que hace una parte, el oferente, y por el otro lado las repreguntas y aclaraciones que hace la otra parte. Pero el juez no percibe directamente qué es lo que ha pasado en esa audiencia. Entonces creo que el juez debe buscar la verdad real, la verdad material. Ese creo que es un paradigma que acompaño y espero que se imponga. A ver, yo le voy a hacer una pregunta porque quiero salir de la duda y quiero que usted me ayude. Hoy está cierto es que esto es un plan piloto, que es una experiencia simplemente lo que se está haciendo, pero están funcionando 2 salas de audiencia que son, creo que son alrededor de 18 juzgados. Estoy hablando de Tucumán. Y si habláramos nada más que 2 audiencias para los 8 juzgados civiles comunes, nada más, ¿usted cree que son suficientes las 2 salas para que nosotros podamos obtener el resultado que queremos con la oralidad civil? O sea, apurar los procesos, que terminen más rápido, que no se prolonguen en el tiempo. No, desde ya son insuficientes. He estado consultando, cada juzgado tiene un día asignado para la utilización de esa sala, un día de la semana. No tengo estadística exacta, pero desde ya, de una simple lógica, deduzco que va a ser totalmente insuficiente. Compartimos la opinión de claro, ¿no? Por supuesto, a ver, apostemos que esto sea exitoso y, entre comillas, lo forcemos a los que puedan decidir a mejorar esa infraestructura, que lo hagan. Pero desde ya sí va a ser insuficiente y espero que con el éxito que seguro va a tener sirva de incentivo para que, reitero, los responsables de mejorar la infraestructura del poder lo hagan. ¿Cree que con la oralidad solucionamos el problema o hace falta otras cosas? No, faltan más cosas. A ver, yo ejerzo desde el año 96. Ya en esa época había 8 juzgados civiles y comerciales. Ya han pasado más de 20 años, sigue la misma cantidad de juzgados. La población de Tucumán ha crecido exponencialmente. ¿Usted sabe desde cuándo están los 8 juzgados civiles? Si no me han mentido, un colega que le he preguntado, un poquito más grande que yo, del año 1976. 77. 77, bueno, estaba cerca. Entonces, creo que hay que aumentarla. Es indudable que eso... Tal vez el golpe de Estado existía civil y comercial, que incluían familia también. Había 12 secretarías y 6 jueces, cada juez con 2 secretarías. Ahí se hace y había 10 secretarías de paz letrada se llamaban, con 5 jueces. Y ahí se dividen y se hacen 9 de documento y locación, 8 civil y comercial común, cada uno con una sola secretaría, y los juzgados de familia, 6. Nosotros hemos agregado 3 más de familia. Bueno, es verdad, esa es una de las cosas más importantes que hace falta, más jueces. No creo que más personal, ¿no? Más fealdad, más jueces. Es que es el cuello de botella el juez. Si bien ahora, por ejemplo, el desdoblamiento, el turno matutino y vespertino ayuda, la mayor cantidad de personal, más secretaria ayuda, pero termina siendo siempre el cuello de botella el juez. ¿Están jueces capacitados permanentemente o no? No, permanentemente capacitados. Tiene que salir rápida.
el derecho evoluciona permanentemente y ¿Usted los cree jueces que tienen que hoy, estudiar. voy a hacer una pregunta medio comprometedora, ¿usted cree que hoy en tribunales se respetan los plazos procesales que son perentorios? Hasta hace poco veía que no. El sistema de auditorías ha implicado un quiebre ahí, y en el ámbito que más me muevo yo, que es en el civil y comercial común, estoy viendo que sí. El caso puntual del juzgado de la séptima civil y comercial, he podido acceder a una auditoría preventiva que se hizo el año pasado, y los plazos, digamos, de la tramitación, tanto en tareas de mostrador, de prosecretaría, de secretaría, estaban al día, eran satisfactorios. Había unos detalles, creo, que debían pulir, una pequeña demora en la elevación de los expedientes a Cámara. Porque los plazos perentorios son para el juez y para los padres. Por supuesto, acompaño eso. El problema era en las sentencias interlocutorias y definitivas, pero bueno, ahí estuvo un año el juzgado con la doctora Dala Fontana de licencia, y después un lapso de tiempo hasta que ingresó el doctor Víctor Carlos con la subrogancia. Pero contestando a su pregunta, creo que se están empezando a cumplir. Entiendo que se están cumpliendo y veo ese cambio. Lo padecía antes de dejar un escrito y no saber cuándo iba a salir decretado. Ahora, a ver lo que van con mucha celeridad. Está bueno. Doctora Cubillo. Hola, ¿qué tal? Doctora, ¿cómo te va? Felicidades. Bueno, muchas gracias. Bueno, supongamos que asumieras el cargo. Vos que ejerces la profesión y haces mucho civil comercial, imagino que sabes perfectamente cómo se maneja ese juzgado. Ya dijiste que más o menos tenés una aproximada de las demoras. ¿Qué cambios realizarías dentro del juzgado? Teniendo en cuenta desde la atención a los profesionales, desde el manejo de los expedientes, de los distintos turnos. A ver, por ejemplo, mostrador, veo que está muy bien. Algo a mí que me da un síntoma muchas veces en los juzgados, cuando yo voy a un mostrador y hay poca gente y espero poco tiempo, para mí es un buen signo. Ese es uno de los juzgados que tiene esa característica. A veces soy medio fóbico, cuando veo mucha gente en un juzgado me hacen esperar mucho, prefiero ir y volver después. Bueno, ahí tengo un detalle que veo que por lo menos en esa parte está bien armado. La atención que he tenido yo como litigante, excelente por parte del personal del mostrador. Las referencias que tengo de la secretaria, de la prosecretaria, son muy buenas, tanto las civiles como la concursal. Debería estar adentro y tal vez ver si hay alguna cosa a aceitar o no. Simplemente me puedo basar en esta pequeña auditoría que he visto y experiencias personales de audiencia, etc. Tal vez como litigante, a ver qué me gustaría que, no es ese caso puntualmente, pero me pasa en otro juzgado. Uno va, pide por un expediente, no, ese lo decreta la prosecretaria de la tarde. O la cédula, el oficio lo hace el de la mañana. Yo creo que a los profesionales y a los justiciables hay que darle respuesta y no, disculpen la vulgaridad, patearlo para otro día, para tal. Entonces, a ver, el juez tiene que también estar presente. Si alguien va con un tema puntual, tiene que salir con una respuesta. Sé que están divididos en un turno de los expedientes pares y el otro turno los impares. Está bien, puede ser como esquema de trabajo, sirva, pero lo que a mí me gustaría es que, reitero, en una cuestión puntual que va sobre todo el profesional a consultar, que se lleve la respuesta en ese momento. Dentro de la organización del juzgado, creo que si se mantienen estos números de la auditoría del año pasado, creo que, entre comillas, el problema está en quien debe resolver o dictar sentencias. Sé que las relatoras están trabajando muy bien. Y será una cosa que se puede subsanar con trabajo. Creo que eso ya será un esfuerzo y una dedicación que tendrá que hacer el juez que asuma ya. Y como todo esquema, como todo equipo de trabajo, siempre habrá cosas perfectibles. Creo que el tiempo, si tengo la suerte de ingresar, me irá dando la pauta de qué puedo reajustar.
Pero bueno, es una cuestión ya de diálogo con el personal, de irlos conociendo. Sí me importaría que todos sepan de distintas funciones. No me gusta cuando en algún juzgado, no en este particular, pero en algún juzgado no, está de licencia el que hace la cédula. Puede ser que la semana que viene esté. No, a ver, falta una persona, bueno, cubramos eso. Que que el juzgado no se atrase por cuestiones que pueden ser aleatorias y las podemos resolver. Doctor, usted se imagina que cuando hemos duplicado el horario de atención al público era para mejorar el servicio, dándole más tiempo al abogado y permitiéndole organizarse mejor en los estudios. Hace rato lo escuché, ahora cómo se distribuyen las tareas, ¿usted cree que se está cumpliendo ese objetivo? ¿En favor del abogado, me dice usted? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Y si usted tiene un juicio par y un impar, tiene que ir por la mañana y después tiene que ir por la tarde. Y esa no era No, pero lo están resolviendo. Es en algunos casos puntuales y al inicio de este doble sistema. Hago mucho mostrador y escuchaba las quejas, ahora ya no tanto, a veces en algunos casos puntuales. Entonces, Pero no sí es tan beneficio. rígido que los pare a la mañana y los impare por la tarde. A ver, dan respuesta a las necesidades que uno tiene independientemente de eso. Está bien. Debería ser una cuestión muy específica y tal vez del propio abogado, quiero hablar con la persona que ha decretado esto. Bueno, no quedará otra de... Pero reitero, yo creo que un esquema de trabajo bueno es es más, si está presente el juez, que él sea quien aclare o explique la duda. Pero sí me parece que es útil, lo utilizo mucho. A ver, soy enemigo de los cargos extraordinarios. Entonces, hay veces que vencimientos que tengo y los logro terminar a la siesta o a media tarde, para mí es una tranquilidad y es de utilidad desocuparme con eso. Está bien. Está bien, doctor. La doctora. Yo no soy de Centro Capital, pero le quería hacer una preguntita. Si usted tiene que elegir en su grupo de trabajo a mujeres, ¿lo haría considerando que ahora la licencia por maternidad es de 6 meses? Sí, lo haría. No ¿Cómo tengo problema con eso. Tengo esposa y tengo 2 hijas mujeres, así que No, vale decirme si entiendo. te de la casa. No, a ver. Porque se Sí. presentan situaciones complicadas en un juzgado, ¿no? A ver, las mujeres son muy ordenadas y son, a veces la diferencia con los hombres, más estrictas y más apegadas al trabajo. Eso creo que es un plus que tienen las mujeres. El tema, bueno, recién algo hacía referencia. Si hay alguien que va a faltar en el juzgado por X motivo, una licencia, bueno, deberemos trabajar en equipo para solucionar esa licencia. Me parece que la maternidad es un hecho muy lindo como para que sea un disvalor en cualquier ámbito, mucho menos laboral. Así que no, para mí no sería un punto en contra. Sí, sería no es un problema, sería una cuestión a resolver, pero viendo la cantidad de personal que tiene cada juzgado, creo que no debería ser una causal de que se resienta el juzgado, y para mí no sería un motivo de elegir o no. Muy bien, doctor. ¿Esta preguntita puedo hacer? Sí, cómo no. Doctor, en el ámbito de la impronta relacional que hay entre la justicia y la sociedad, ¿cuál es su opinión respecto a cómo debe manifestarse un juez? ¿A través de su sentencia o también manifestar su opinión en los medios, volcar su opinión de manera directa, hablar, digamos, en los medios respecto de una sentencia que ha emitido? A ver, en principio creo que el juez habla por su sentencia. Creo que tiene que ser muy prudente también en sus manifestaciones públicas.
podría haber casos excepcionales que pueda dar alguna justificación, pero en principio yo creo que queda en el ámbito del expediente, de sus sentencias, y reitero, deberían ser cuestiones muy puntuales, excepcionales, tal vez de dar alguna opinión, pero me parece que ya la labor del juez termina una vez que dicta la sentencia. En abstracto, como usted me pregunta, tal vez serían cuestiones muy específicas, pero reitero, una virtud que debe tener el juez es la prudencia, y tal vez salir a dar explicaciones no sea necesario, o es abrir un juego que no sabemos cómo puede terminar. Entonces, reitero, en principio por la sentencia, con mucha prudencia, y tal vez si alguna cuestión lo merece realmente, pero de manera excepcional, también podría dar su opinión públicamente. Y en ese caso, por ejemplo, teniendo en cuenta que está el caso del Ingenio San Juan, en ese juzgado, donde gran parte de la sociedad está esperando una resolución, una respuesta, ¿cree que es suficiente la sentencia? O seguramente los periodistas van a ir a tocar la puerta, los atendería, si lo atenderías, ¿qué recaudos tomaría? A ver, el caso puntual del Ingenio San Juan es algo bastante complicado. Estuve leyendo la sentencia de la Corte del año 2016. Hay muchos temas pendientes. Soy sincero, yo creo que me abocaría primero a estudiar el expediente, me abocaría a estudiar la situación, a buscar la salida, y tal vez no tanto a dar explicaciones a la prensa. Yo creo que se debe resolver ahí una cuestión muy sensible de interés social, que eso es la prioridad. Después los justiciables, los afectados por esta situación serán los que hablarán, pero en ese caso puntual, por lo menos teniendo un conocimiento muy superficial, hoy estimo que no es necesario que el juez tenga que dar explicaciones. Hay muchas cosas por hacer. La sentencia de la Corte de la Nación, que después acá la provincia rectifica, ha dejado muchas cosas pendientes por terminar en ese proceso. Ahí hay una laguna jurídica después de que ese proceso de cramdown haya quedado como inconcluso, y que creo que tiene urgencia, no sé si en el inmediato plazo, pero a corto plazo debe irse resolviendo. Ese es un concurso que no puede estar eternamente abierto, y tienen que tomarse medidas. Creo que hay medidas inmediatas, de todas formas, estamos próximos al inicio de la zafra, y hay un componente social que está esperando alguna respuesta. Pero en ese caso concreto, yo creo que eso es un tema a trabajar por el juez, a buscar soluciones, tanto en lo inmediato como para la finalización de ese proceso. Gracias, doctor. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Como no hay problema. No hay problema. Sirve para aflojar. Sí, una sola nomás, pero hay un poquito de experiencia. Tenemos por... Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, no está bien. Esta discusión de ustedes la dos horas. Bueno, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Me gustaría que se presente. Ajá, bueno. Mi nombre, es Cristina Hurtado. Yo tengo 48 años en este momento. Estoy casada desde hace 23 años. Tengo 3 hijos, una hija de 16 años que está en el último año del colegio, otro de 14 que está en 4º año, y un pequeño de 8 años que está en 3er grado. Mi marido se dedica a la gastronomía. La verdad que tengo una familia hermosa, estoy muy orgullosa de la familia que tengo. Y ellos me apoyan en todas estas cosas, digamos, en todo lo que yo hago, en el trabajo, en mi profesión, y en todos estos proyectos que yo emprendo y que muchas veces me quitan, digamos, tiempo para la atención de la familia.
Así que en ese sentido, la verdad que yo estoy muy orgullosa y somos muy compañeros y nos ayudamos mucho. En el punto de vista profesional, bueno, yo me recibí a los 24 años, en el año 94. También tengo 23 años de profesión, mejor dicho, 23 años de abogada. Me desempeñé en el ejercicio libre de la profesión hasta el 2015. En el 2015 ingreso al Poder Judicial con un cargo menor, que es el cargo de ayudante judicial, pero confiada que iba a tener iba a tener oportunidad de demostrar mi capacidad y de lograr un cargo superior. Y bueno, ahí fui convocada por los vocales de la Sala 2 de la Cámara Civil, donde me desempeño actualmente como relatora, que digamos es un trabajo que me encanta. Yo digamos después de muchos años de profesión descubrí que lo que más me gustaba era la parte intelectual, la parte de estudiar la doctrina, la jurisprudencia, y me encantaba sentarme y escribir los recursos. Disfrutaba mucho y bueno, cuando descubrí eso, también por otro lado estaba un poco cansada de la profesión libre, entonces busqué un cambio. Primero rendí un concurso en el CAM, tan solo para saber, digamos, qué capacidad tenía como abogada, porque hasta ese momento me había desempeñado en el ejercicio libre de la profesión. Rendí para camarista civil, fue mi primer concurso, y bueno, quedé bastante satisfecha porque siendo el primer concurso y con pocos antecedentes, digamos, derivados solo del ejercicio profesional, quedé en un 5º lugar, así que bueno, quedé bastante satisfecha. Bueno, digamos, hago lo que me gusta, estoy conforme con mi trabajo. Mis jefes, la verdad que son excelentes, son muy generosos, son muy inteligentes y muy estudiosos, y también aprendo mucho de ellos. Y bueno, cuando ejercí la profesión libre, me especialicé en concursos y quiebras. Hice un posgrado en sindicaturas concursales, y trabajé casi la mayor parte de los años con mi papá, que es especialista en concursos y quiebras. Formamos un equipo también con otros contadores y abogados, y bueno, transité mucho tiempo, todo ese tiempo de mi profesión lo transité en el Foro Civil y Comercial, bueno, porque ahí están radicados los concursos o las quiebras, o porque también asesorábamos a síndicos o acreedores. Así que bueno, conozco, digamos, el fuero, lo conozco bastante. Y bueno, y creo que me ha dado una buena formación, tanto en lo que es derecho de forma, en derecho procesal, porque el derecho concursal tiene un derecho procesal especial, específico, y supletoriamente se aplica el derecho procesal civil, y hay que saberlo manejar bien. Y también en derecho de fondo, porque el concurso tiene, digamos, le da mucha relevancia a la causa de los créditos, es muy relevante siempre en todo concurso, en toda quiebra. Entonces la causa siempre lleva a ver otros espectros, digamos, como puede ser una cuestión laboral, una cuestión de responsabilidad civil, honorario, relaciones con bancos, bueno, una multiplicidad, digamos, de relaciones que me han dado, digamos, creo yo, una cierta formación, un cierto bagaje, digamos, de formación que a esta altura considero que es bueno, digamos, que es suficiente, no es suficiente, pero que es bueno. Doctora, Sí. me gustaría saber, el caso de asumir usted como jueza civil y comercial, y sobre todo con los nuevos paradigmas y las nuevas formas de ser jueces que se llaman. Que nos diga cómo sería usted en el rol de juez, qué tipo de juez aspira a ser. Bien. Sobre todo teniendo en cuenta los nuevos paradigmas del proceso civil, ¿no? Bueno, yo en primer lugar, digamos, me parece importante destacar que para mí la magistratura es un servicio, no es una situación de poder o de privilegio, no es que uno se encuentre en una situación de superioridad, sino que es un servicio que uno presta a la comunidad. Y llegado el caso de que accediera al cargo, no me gustaría nunca olvidarlo, tener presente siempre que estoy prestando un servicio a la comunidad cuando aplico el derecho.
Y después me gustaría ser independiente, o sea, poder, digamos, resolver dando soluciones justas, fundadas conforme a la Constitución, a los tratados de derechos humanos, a las reglas, los valores y principios que están inmersos en el ordenamiento jurídico, y también mediante un diálogo de fuentes, como manda, digamos, el nuevo código, bueno, aplicando, digamos, todo lo que es el derecho, que ya no se circunscribe solo a la ley, sino que también tiene que ser conforme a la Constitución y a los tratados principalmente. Creo que con ese tipo de soluciones uno, digamos, no tiene que buscar popularidad. Soy consciente que muchas veces un juez resuelve y no es para ganar popularidad precisamente, y eso trae aparejada la auténtica independencia en el cargo. Y bueno, y por otro lado, que con esta solución, digamos, fundada en derecho, uno, digamos, demuestra su solvencia, y hace que uno no sucumba tampoco a las presiones, ¿no?, que pueden venir de distintos ámbitos, presiones políticas, de sectores sociales o de sectores económicos también. También me gustaría ser imparcial, o sea, mantenerme equidistante de las partes sin mostrar favoritismos ni beneficios, pero sí soy de la idea de que siempre es bueno tener un despacho con puertas abiertas, de modo que si las partes necesitan hablar con el juez, por supuesto siempre en relación a un juicio preciso y para una cuestión relevante, o sea, no para cualquier cuestión intrascendente, me parece que es bueno que el juez tenga las puertas abiertas para oír a las partes, a ambas partes, y después decidir, digamos, imparcialmente. De hecho, a mí me ha pasado, incluso en este juzgado para el que estoy concursando, de asistir, digamos, en numerosas oportunidades que quizás no he hablado muchas veces con la jueza, porque trataba yo en mi ejercicio de la profesión de no molestar a los jueces si no era realmente imprescindible, pero muchas veces de las que he hablado con ella, ella me ha escuchado muy respetuosamente y después me ha dictado una sentencia adversa. Cosa que en ese momento me habrá disgustado, pero que hoy veo que es un auténtico ejemplo y signo de independencia, de imparcialidad. También me gustaría ser prudente. Creo que la prudencia es una virtud muy necesaria para el ejercicio de la magistratura, sobre todo cuando hay muchas decisiones que están libradas al arbitrio del juez, dependen de la discrecionalidad del juez, y entonces me parece que el juez tiene que ser prudente, tiene que sopesar, digamos, los argumentos, contraponerlos, y también ver lo que dice el derecho, porque muchas veces el derecho, frente a un mismo caso, puede proponer distintas soluciones, y bueno, y uno tiene que contrapesar todas esas cosas, ver qué intereses están en juego, como para resolver, y que esa resolución no sea producto de un mero arbitrio o de un mero capricho. También me parece que tiene que tener una cierta actitud gerencial el juez, porque tiene que manejar recursos humanos, recursos materiales, en cierto modo, digamos, no digamos una autoridad así vertical, pero sí en cierto modo tiene que ejercer un liderazgo, tiene que dar el ejemplo. Me parece que el juez no habla solo por sus sentencias, también habla mucho con su conducta, y tiene que tener mucha responsabilidad, porque es un trabajo justamente es un trabajo de gran responsabilidad, lo tiene que asumir con compromiso, y en ese sentido es bueno, digamos, que tanto los profesionales, los operadores, todos los que circulan por el juzgado, dentro o fuera, vean, digamos, que uno asume con compromiso y responsabilidad la función. Y bueno, y por último, obviamente republicano, o sea, un juez, me gustaría ser una jueza republicana en el sentido de tener una claridad de que existe una división de poderes, que hay que respetar, y evitar, digamos, injerencias políticas, y resolver con independencia, porque justamente el Poder Judicial es el que garantiza, digamos, la vigencia del Estado de Derecho. Entonces hay que mantener, digamos, esa distancia, esa prudencia, digamos, en las relaciones políticas, digamos, o las posibles digamos, interferencias de la política. Bueno, eso Sí, es mi... yo voy a hacerte 3 preguntas para que me conteste escuetamente. Con respecto a todo lo que vos nos estás contando,
Ujú. Vos decís que escucharías a las partes, que sería un juzgado de puertas abiertas. La primera Sí. pregunta es si tomarías algún recaudo al momento de escuchar a las partes o sus abogados. Ujú. La segunda pregunta es, vos decís que los jueces brindan un servicio de justicia y esto tiene que ver con cómo si existe la necesidad de comunicar las sentencias ante la sociedad, si tu comunicación sobre la resolución del caso lo harías solamente a través de la sentencia o consideras que por ahí es necesario dar otro tipo de explicación a la sociedad. ¿Cómo lo harías? Por ejemplo, si asumieras el cargo en la séptima civil y comercial, que sabemos que tiene el caso del Ingenio San Juan y que hay mucha Ujú. gente que está esperando una respuesta. Ujú. Y la tercera pregunta es, ¿qué cambios realizarías dentro del juzgado? Si Ujú. realizarías alguno. Ajá, bien. Bueno, espero acordarme de las tres. No, si no, Si no, es que pasa que me permiten uno. apelo, digamos, a lo Sí. que está escrito. ¿Qué recaudo Los tomarías recaudos, sobre bueno, las partes? yo sí tomaría un recaudo, quizás la sentaría la secretaria al lado mío para que esté de testigo, digamos, por cualquier eventualidad, porque ella es fedataria, y no me gustaría que se hagan malas interpretaciones luego con posterioridad sobre lo que he dicho, has dicho, no he dicho, y bueno, y creo que también sería, como he dicho yo, prudente, o sea, no sé si intervendría mucho, digamos, quizás me limitaría un poco a escuchar, porque también, digamos, tengo mi experiencia de abogada, que no la puedo dejar, me persigue, y veo que muchas veces, he visto, digamos, que muchas veces es mucho más directo, sencillo, transmitir, digamos, oralmente una situación, porque una parte, como a mí me ha pasado, puede tener urgencia, una emergencia, una medida cautelar, y muchas veces es mucho más fácil transmitir, digamos, esa necesidad y esa urgencia en forma oral que volcarla en un escrito frío, digamos, que no representa a veces fidedignamente lo que realmente ocurre. Entonces por eso soy, digamos, propensa a recibir, digamos, a las partes, pero sí me gustaría tener ese recaudo porque me parece que le daría cierta certeza, digamos, a lo que ocurra, digamos, en ese ámbito. Con respecto a la segunda pregunta, yo pienso que el juez no tiene que explicar nada fuera de lo que ha dicho en la sentencia. Me parece que si uno elabora una sentencia y la sentencia está correctamente fundada, bueno, digamos, uno sabe que es humano, puede equivocarse, pero si la sentencia está razonablemente fundada, como manda el código, conforme a la ley, conforme a los tratados, con este diálogo de fuentes, con esta sujeción, digamos, a la razón jurídica, me parece a mí que no necesita el juez explicar nada. A lo sumo, si es una cuestión muy trascendente porque es sensible para la sociedad o para algún sector, como podría ser el caso del Ingenio San Juan, quizás lo manejaría a través de la oficina que ya existe, digamos, actualmente en el Poder Judicial, que es la Dirección de Comunicación Pública, como una información institucional, digamos, y no a nivel personal. Eso es lo que yo pienso. Y no sé si había una tercera. ¿Realizaría dentro del juzgado? Los cambios. Bueno, yo he estado en el juzgado, lo conozco el juzgado desde antes, cuando pasillaba, lo conozco por lo que he estado conversando ahora recientemente a fines de febrero con la secretaria, incluso el mismo juez subrogante que también participa del concurso, los dos me han atendido muy gentilmente. Y los dos me han manifestado en todo momento que el grupo de trabajo es muy bueno, que se trabaja muy bien, que son muy responsables, que son muy entregados a lo que hacen. De modo que yo creo que en cuanto, digamos, a personal no haría ningún cambio, por lo menos por ahora, porque creo que si es tan bueno no hace falta cambiar. Sí, digamos, bueno, obviamente haría que se logre una mayor eficacia, porque bueno, hay algún tipo de atraso que considero que tampoco es tan grave para lo que podría ser con todo este tiempo que ha estado sin juez. Trataría, digamos, de ponerlo al día. Por lo que yo me he informado, hay más o menos 106 sentencias de fondo que están vencidas, digamos, para resolver, y más o menos 47 que están interlocutorias, digamos, que bueno, me parece que no es tan grave. Trataría de ponerlo al día, trataría de tener una cercanía con el personal, y también me gustaría que haya un trato diferente para los profesionales. Me
apoyaría mucho en las oficinas técnicas del Poder Judicial, bueno, principalmente, por ejemplo, en el caso de que hubiera auditorías o en informes de estadística, me gustaría conocerlos a fondo para saber bien en dónde está parado, digamos, hoy por hoy el juzgado y qué cambios hay que hacer en función de eso, poner metas, objetivos. Me gustaría también trabajar con la oficina de gestión, porque entiendo que ellos también verifican los procesos de trabajo, también permiten, digamos, conocer indicadores que siempre son buenos para saber, digamos, hacia dónde apuntar, digamos, el trabajo, qué es lo que hay que apuntalar. Bueno, me gustaría también, ahora está la oficina de digitalización, bueno, creo que estamos avanzando en ese sentido hacia el expediente digital, que bueno, quizás esto sea gradual, pero de hecho ya han empezado con las notificaciones electrónicas en la Cámara de Contencioso Administrativo y creo que van a empezar en breve en Monteros, entonces bueno, me parece importante porque bueno, es tecnología, creo que la tecnología está al servicio, digamos, de los juzgados, de todo el Poder Judicial y creo que es bueno, digamos, aprovecharla para que hacer más eficiente, digamos, el servicio de administración de justicia. Bueno, haría muchas otras cosas más, pero Sí, ya. ya es muy extenso. Muchas gracias. No, de Muchas nada, gracias. doctor, gracias a ustedes, hasta luego. ¿Presente? Está a disposición de usted ya la Está a disposición de... ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Me gustaría saber qué considera usted para seguir el rol que tiene que tener un juez en los nuevos paradigmas, sobre todo en los procesos civiles. Bueno, el juez civil y comercial creo que pese a ser derechos particulares, los que se discuten generalmente en el fuero, no puede estar ausente, digamos, de esa clase de necesidades especiales que hay en ciertos grupos vulnerables. Los nuevos paradigmas precisamente en el nuevo Código Civil y que ya vienen del modelo del Estado de Derecho constitucional que impera actualmente en todo el derecho continental, precisamente protege esos grupos vulnerables como son los niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, las tribus originarias, por ejemplo, el tema de la violencia de género. Constantemente, actualmente nos están ingresando en el fuero juicios de daños y perjuicios donde piden precisamente la competencia. Hace poquito nos entró uno que está pidiendo la competencia del fuero de familia porque son los que tendrían supuestamente una perspectiva de género para ese juicio. Hace muy poco la Cámara los rechazó al planteo y dijo que no, porque sigue siendo una demanda civil y comercial y no quita que el juez civil y comercial tenga que tener esa perspectiva de género. Entonces, que sigue siendo competente el fuero civil y comercial. Esa es una demanda muy reciente. Y sí, precisamente no le puede escapar al juez ese tipo de perspectiva, porque están en todos los tratados. Nosotros como jueces civiles, bueno, yo formo parte del fuero civil y comercial, no podemos estar exentos de una apreciación de todo del caso, pero con los tratados, siempre teniendo en vista los tratados internacionales. El control de la convencionalidad es obligatorio para todos los jueces, tanto el control de la convencionalidad como el control de la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque esos tratados están incorporados, ustedes lo saben, en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, entonces es obligatorio. Y esos tratados, por ejemplo, el del derecho del niño, la CEDAW para la mujer, la Belén do Pará también de la mujer, todos esos tratados precisamente lo que obligan es que el juez tiene que tener esa perspectiva para tutelar esos grupos vulnerables. Sobre todo mi pregunta va dirigida más Sí. bien hay dos corrientes en los procesos civiles, uno donde el juez es proactivo, un juez que va hacia la búsqueda de la verdad material, y por otro lado tenemos aquellos jueces que consideran en el caso simplemente el juez imparcial que no Claro. puede inclinar la balanza, que no puede tomar ninguna medida que pueda alterar a lo que sería la verdad procesal dada por las partes. La verdad formal. ¿Dónde se enrolaría usted? ¿Qué considera Claro. que debe ser la figura del juez Y- civil en su caso? Porque en Claro. esas peleas de corrientes procesalistas
que Bueno, se dan. como yo recién hablaba un poco del Estado de Derecho constitucional y de este control de convencionalidad que nos viene impreso para todos los que formamos parte del derecho continental. Y lo que ese tipo de modelo exige es un rol de un juez activo. Un juez activo, un juez que vaya más allá de la contienda. Yo tengo un proyecto interesante que les cuento, precisamente en una acción de daños y perjuicios, que el juez pueda ir más allá con una tutela inhibitoria, por ejemplo, de que si el juez observa una acción de daño y perjuicio que la tenemos cotidianamente y donde hay accidentes de tránsito. En el sur tenemos una deficiencia de, por ejemplo, señales de tránsito, de colectoras, tenemos 8 ingenios que atraviesan una misma ruta, entonces yo había proyectado en el tema de la tesis de mi especialización una tutela inhibitoria de ese juez civil para que, por ejemplo, libre una recomendación al Estado, para que ese ministerio o secretaría o lo que le corresponda ponga la indicación que está faltando y quizás evitemos que ese accidente de tránsito se vuelva a repetir. Entonces, es interesante, yo lo había comentado a uno de los jueces civiles y en algún momento podemos capaz hacer una reunión, porque así como tiene el fuero penal los puntos negros en un mapa, también podemos hacer los jueces civiles un aporte, si bien es una función administrativa, pero podemos hacer un aporte y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los puntos negros de los accidentes de tránsito donde siempre se repite? Capaz que con un semáforo o, qué sé yo, un personal de tránsito que esté a determinada hora, que es la hora que siempre se repite el accidente de tránsito, a la salida del ingenio, que es muy común, nos pasa todo el tiempo, las rastras cañeras, por ejemplo, se pueda evitar. Entonces, ¿por qué no ir más allá e ir por la prevención del daño y no solamente por la restitución del bien y todo lo demás? Entonces sí, me enrolo totalmente en el perfil del juez proactivo, porque está en este nuevo modelo y me siento totalmente identificada con los principios del modelo de Estado constitucional. Yo tengo una pregunta para Sí. hacerle. Encantada. ¿Qué tal? Felicidades. Gracias. Si usted está ejerciendo la magistratura y un abogado comete una falta ética, ¿lo sancionaría? Bueno, nosotros tenemos también que está a nivel internacional, que es el Código Ibero de Ética para Iberoamérica, no está vigente en nuestra provincia, no está adherida, pero el abogado tiene un código de ética que su colegio de abogados tiene. Esa falta que usted me dice es en el proceso, en el proceso que está ante el juzgado, digamos. Y bueno, en ese caso sí hay que ver cuál es la falta que ha cometido el abogado, habría que ver cuáles son las circunstancias particulares, digamos, que se ha desarrollado. Porque a veces los abogados, yo fui abogada, ejercí 10 años la profesión, lo conozco al doctor Estofán desde que iba a la casa a la casa de gobierno a cobrar los juicios, en esa época que él era fiscal de Estado. Y después entré a tribunales por un concurso. Cuando yo era abogada, es verdad, uno por ahí exagera un poco con la defensa, pero bueno, el rol nuestro es precisamente ese. Entonces el juez, y por ahí un poco la perspectiva del juez, que es importante que conozca esa parte del ejercicio de la profesión, porque por ahí el juez va a tener la cancha de saber si ese abogado está exagerando en la defensa o realmente está faltando el respeto al juez. Que nos pasó, teníamos un caso en Cámara que había un síndico que se había comportado ya de una manera exagerada y faltando el respeto al juez, que ahora está en corte. Pero bueno, hay que saber diferenciar, ¿verdad? Si es realmente una situación así, que la defensa lo amerita, que tenga ese comportamiento, que nos pasó en las audiencias. En las audiencias constantemente hay un tire y afloje, digamos, entre las partes, y el secretario medio tiene que estar separando a las partes para que no se peleen, y bueno, pero eso capaz que es propio de la defensa, el hecho de poder producir la prueba, o de no influir en el testigo, o en la absolución de posiciones, de hacerle una seña al cliente si va a contestar por sí o no. Esas cosas, bueno, son cosas cotidianas que las vemos todos los días, pero ya si hay un exceso que incluso falta el respeto al personal, al funcionario o al juez que tiene una investidura, entonces ahí, bueno,
no quedaría otra, digamos que la situación exigió un decoro, por ejemplo, se dirige mal hacia el juez, le dice, che, una situación así, entonces sí, evidentemente sería necesario aplicar alguna sanción, algún apercibimiento también puede ser, sin llegar a una sanción, ¿verdad? Que ser progresiva, capaz que un apercibimiento, doctor, la próxima vez usted va a ser sancionado, claro. Muy bien. Una Gracias, última doctora. pregunta, ¿puedo hacer, doctor? ¿Cómo? Una última pregunta. No le queda otra vez. En caso de que asuma el cargo en el juzgado de la Séptima Civil y Comercial, ¿usted atendería a las partes, a los periodistas, a los profesionales y si tomaría algún recaudo al respecto? Partes, periodistas y profesionales. Sí. Bueno, partes y profesionales como que están vinculados porque siempre la parte raramente va a tribunales. En el sur sí se usa, las partes van a hablar con los jueces. También el Código de Ética para Iberoamérica también lo dice y lo prohíbe, porque es una manera también de que el juez pierda su imparcialidad o impartialidad, que también se le dice, entonces se prohíbe. Ahora, hay resortes. Yo fui secretaria de primera instancia con la doctora María José Pose durante 6 años, y hace 7 que estoy en Cámara de Civil y Comercial, y tenemos resortes para esos supuestos. O sea, depende. Si el abogado va a plantear un tema procesal, digamos, vaya y hable con la secretaria, y bueno, soy yo, y generalmente tratamos de solucionarle, yo o el prosecretario, solucionar cuál es la inquietud que tiene para no llegar al juez. En segundo término, por ejemplo, si el expediente ya está a estudio, las partes y los abogados no pueden hablar con el juez de ninguna manera, ya es una directiva que está establecida, y en todo caso lo que tiene que hacer el abogado es presentar un escrito y convocamos a una audiencia con todas las partes. Esos son los supuestos. Eso es lo que permite el código. Sí, exactamente. O sea, son cosas resortes que se realizan, pero sin violar, digamos, la prohibición genérica de no atender a las partes y el principio de la imparcialidad. Ahora, con respecto a los periodistas, también hay supuestos de casos que escapan más allá, digamos, por ejemplo, el Ingenio San Juan. Es un tema que está en el periódico constantemente. Actualmente la Corte puso en funcionamiento la Oficina de Comunicaciones, entonces yo creo que sí es importante utilizar ese soporte para que el juez no tenga que perder un tiempo importante de ir y atender a la prensa, de transmitir la decisión que se vaya tomando paso a paso y para que la puedan publicar en el diario, ¿verdad? Eso sería importante para que no haya ningún ruido en la comunicación entre emisor y receptor, ¿verdad? Los ruidos son las interferencias en la comunicación y que por ahí salen cosas que no son lo que pasó en el expediente. Entonces lo mejor y lo más serio es transmitirlo a través de esta oficina y que son gente especializada. La vez pasada fueron a darnos un curso allá en Concepción, en la Cámara, y nos hablaban de un curso y saber qué puede ser que lo que está provocando un ruido en la comunicación acá entre los empleados y el juez, y nos dieron un curso de cómo manejar los grupos de WhatsApp. O sea que es interesante, o sea, cositas que uno piensa, no, pero un grupo de WhatsApp, no, los grupos de WhatsApp tienen que tener un reglamento, nada de mensajes a las 10 de la noche, en fin. Prohibido las cadenas. Prohibido las cadenas de solamente cosas de trabajo, o sea, eso fue a dar la Oficina de Comunicaciones, pero uno que lo puede ver, que puede pensar que eso no es útil, sí es útil al momento de la comunicación. Se supone que toda la gente que está ahí son la gente del equipo, son cosas privadas, que tampoco uno puede andar trasladándolas o haciendo un copy y pegue de ese mensaje, o sea, todas esas cosas nos enseñaron, es como que nos dieron un protocolo. Entonces, bien, qué útil que son estos resortes que los maneja la Corte, pero que sirve para todos, ¿no? Que es muy interesante. Sí, doctor, gracias. Tengo como 10 preguntas más, pero si no... Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias. Hasta luego. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está, doctor? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cuántas camas tiene usted, doctor? 5, y si contamos la del régimen de subrogancia, que no es terna, pero es, digamos, todo en condiciones de ser elegido 6 veces. O sea, ya avisado, entrevistado. Así dice. Doctor,
Me gustaría saber cómo considera usted, en caso de asumir el rol de magistrado, cómo debe ser el rol que tiene el magistrado hoy en el proceso civil. Considero que, bueno, la justicia, como todos sabemos, y el proceso civil en especial, está cambiando. Tenemos un nuevo Código Civil y Comercial, vamos a tener próximamente un nuevo Código Procesal, tenemos una acordada 1079 del año 2018 que nos obliga a dar los primeros pasos en materia de oralidad, y creo que eso nos coloca ante un gran desafío y ante la necesidad de que el perfil del juez se vaya adaptando a todas estas mutaciones. Ya no podemos tener el mismo juez que teníamos hace 20 años o 30. Necesitamos un juez más activo, más involucrado, más cercano a las partes, más humano si se quiere, y creo que es todo un desafío porque no estamos tan preparados todavía ni tan formados para eso. No sé si le contesto, doctor. Lo que me gustaría un poquito, a ver, para ir viendo el perfil, tenemos corrientes procesalistas que uno dice que el juez tiene que estar inmaculado, no se puede ver afectado, no puede tomar ningún tipo de medidas para mejor proveer, tiene que respetar las estrategias procesales de las partes. Y tenemos por otro lado aquel perfil del juez, que es el juez que busca la verdad material, que hace uso de medidas para mejor proveer, y en algunos casos hasta puede llegar a suplir negligencias de parte. ¿Dónde...? Me parece que el límite está en lo último que usted ha dicho. Creo que un poco lo que yo decía al principio nos obliga a un juez más activo, mucho más involucrado con el proceso, pero el límite está, me parece, en suplir la negligencia de las partes y en abandonar la imparcialidad. Eso es lo que es desaconsejable. Esa es mi opinión. Y en ese sentido, ¿qué crees vos si asumieras el cargo de juez? ¿Atenderías a las partes, a los periodistas, a los profesionales? ¿Qué recaudos tomarías al respecto? En principio sí, me parece que el juez, como dije al principio, tiene que estar más cerca de las partes, más cerca de la sociedad, es lo que se está demandando, lo que se está exigiendo, con algunos recaudos o cuidados, tal como sugiere su pregunta. Y hay algunos ejemplos, hay algunos códigos de ética de la función judicial. Tucumán no lo tiene, pero sí hay un código interamericano, y hay algunas provincias, entiendo que Córdoba y Santa Fe lo tienen vigente, y me parece que sí, que el juez debería recibir a las partes, y en cuanto a los recaudos que debe tomar, yo creo que lo haría estableciendo de manera previa horarios, días, y algunos recaudos, como por ejemplo que la parte concurra acompañada de su abogado, o que esté presente la otra parte. Son distintas alternativas que se me ocurren, y siempre me parece ineludiblemente en presencia del secretario actuario del juzgado, para garantizar que todo tenga un marco, digamos, de que pueda dar fe el secretario de lo que ahí sucede. Doctor, ¿cómo ve usted qué medidas tomaría para facilitar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables? Los sectores vulnerables son un gran tema hoy en día, y yo daría prioridad a ese tipo de casos, digamos. Me lo preguntaron en alguna otra oportunidad, en algún otro concurso, y creo que el juez tiene que estar al tanto a diario de cuáles son las causas que ingresan a su juzgado, a su oficina judicial, y dar prioridad a los casos en los cuales estemos tratando, digamos, situaciones vinculadas con este tipo de personas o grupos. Me parece que el juez debe prestarles especial atención, sin lugar a dudas. ¿Qué acción llevaría adelante usted a cabo? Y bueno, identificar esas causas y tratar de darles alguna suerte de prioridad. Me parece que es lo básico y lo elemental. Y por supuesto el involucramiento del juez, el juez comprometido con el asunto, el juez que de algún modo le muestra a las partes y a la sociedad que está ocupado, que está preocupado, que está trabajando en el tema, y que se preocupa por una solución ágil, efectiva y concreta al asunto.
una última. Sí, sí, sí. Si usted siendo juez detecta que el abogado en el proceso cometió una falta ética, ¿lo sancionaría? Bueno, el código nos habilita para sancionar al profesional que comete una falta de este tipo. La discusión acá me parece que gira en torno a si es algo que le compete al juez o si debiera hacerlo el colegio profesional, porque en definitiva si la falta es ética, el colegio de abogados tiene un tribunal de ética. Creo que en mi caso particular yo derivaría el asunto al tribunal de ética. Me parece que es más sano que sea la propia entidad que rige la matrícula la que se ocupe de sancionarlo, con todos los antecedentes, por supuesto. Hay un caso en Tucumán que fue bastante sonado, que fue el caso del doctor Gili, Sí. que creo que terminó así, terminó siendo remitido al tribunal de Se ética. lo sancionó ¿se acuerda usted, doctor? Una jueza de familia, creo que fue. Fue, séptima de familia, lo le que dio yo una conozco, multa de 15.000 pesos. Y que bueno, después ahí- fue reducida. De esa época. de esa época, que el colegio de abogados intervino por eso, porque decía que no, Que correspondía que no luego- existía la causa del tribunal de Y luego fue reducida, según entiendo, la multa y pasó al tribunal de ética. Dos cosas diferentes fueron ahí. La sanción por la inconducta procesal la aplicó la jueza. Sí, Y después, bueno, eso se discutió el monto. sí. Y luego se giraron los papeles, los antecedentes al colegio de abogados. Lo conozco, aclaro, al tema de pasillo, nada más, no Pero hubo varios casos. me acuerdo de ese caso. Doctor, estamos en un proceso, de oralización del procedimiento civil. Hoy es una especie de plan piloto. Usted está pleiteando y usted ve cómo está funcionando esto. ¿Usted cree que lo que hemos armado ahora para que funcione con la oralidad de los procesos civiles, los juzgados civiles, perdón, es suficiente? Creo que sería... Teniendo en cuenta cuál es la finalidad de oralizar los Sí, procesos sí, civiles, sí. ¿no es cierto? Sí, la finalidad me imagino que usted apunta a la reducción de plazo y al aumento de la cantidad de casos que se resuelven, digamos, básicamente. Exactamente. Me parece que es un gran avance, yo lo aplaudo y lo recibo con beneplácito. Me parece que es muy importante lo que se ha hecho, pero sería aconsejable ir un poco más allá, seguramente ir a la, ¿Qué hace falta? y la reforma procesal, me parece, porque si bien esto es... ¿Con eso es suficiente? ¿Para facturar los trámites? ¿Todo? No, bueno, pero digamos, es porque ya me he enterado de algún planteo de inconstitucionalidad del sistema tal como está hoy. Porque tengo entendido que hay un planteo bastante interesante del doctor Fénix, que creo que está en la cuarta civil, donde el doctor plantea que esto es contrario a la letra expresa del Código Procesal, que dice que el plazo de prueba tiene un máximo de producción de 30 días y acá resulta que estamos fijando una audiencia para dentro de 120. Entonces, de algún modo, estamos como alterando la letra del Código. Si bien tengo entendido que lo hacen por acuerdo de parte, en la primera audiencia hacen como una suerte de acuerdo de parte para que las partes conjuntamente y con la anuencia del juez acuerden prorrogar el plazo de prueba. Pero ¿qué sucedería si algún colega no está de acuerdo con esta prórroga? El 310 del Código Procesal permite que los jueces en situaciones... Pero el 310 tiene, exacto, pero son situaciones excepcionales, cuando la demora no es imputable, cuando... Se valora Entonces, el vencimiento. Y hay facultades también de los jueces en la primera parte del código. Bueno, pero ¿por qué le fijé 120 días? ¿Cómo? ¿Por qué le fijaron 120 días? La acordada creo que dice, si no recuerdo mal, hasta 120 días, dentro de los 120 días corridos, la segunda audiencia, que es donde se termina de producir la prueba. Entonces, entiendo que en este caso que les mencionaba del doctor Fénix, le habían fijado 120 días después, ya he tirado el auto. Claro, el tema es que para la producción, hace 120 días por prueba policial, no le fijamos 120 días, lo que pasa es que no tiene sala de audiencia. Claro, Claro. no tiene. Es un problema. Una limitación grande, sí, sin duda. La limitación del juez puede asistir también a toda la audiencia. Yo calculo que necesitamos 20 jueces civiles. Sí, sí. No pasa nada.
Pero tiene cosas muy positivas. Recién lo escuchaba el doctor Carlos que está esperando para entrar. Él contaba que esto de algún modo lo obliga al juez a leer el expediente antes de dictar sentencia. El juez tiene que estar al tanto para ir a la audiencia, no puede ir sin saber de qué se trata. Pero eso es para el juez. Para el juez, tal cual. Todo esto se arma no para facilitar la tarea de los jueces, sino para facilitar el acceso a justicia de la ciudadanía. Esa es la verdad. Estuve viendo un estudio de resultados muy parcializado y muy corto, es del último trimestre del año pasado, creo que abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018, donde hay encuestas y demás, y el grado de satisfacción es altísimo, tanto de parte de abogados como de partes. El grado de acuerdo también. El grado de acuerdo, de conciliación. Sí, yo lo veo como... ¿A qué se debe que sea tan alto? ¿Qué cree que está influyendo ahí? Yo creo, sobre todo del lado de las partes, del justiciable, me parece que es muy sano y muy saludable, y tiene que ver con lo que me preguntaban al principio, de que la parte sienta que el juez lo está mirando a la cara, lo está escuchando, conoce su problema, sabe de qué se trata. La gente se va con otra sensación de esto de presentar escrito y no saber ni siquiera quién es el juez que lo tiene que resolver. La inmediación, yo esto lo veo mucho, yo trabajo como juez de falta y todos los días hablo con gente que me va a ver por distintos problemas, y la gente, cuando uno la atiende, la escucha, le dé la razón o no, después la gente se va con una sensación positiva. Eso me parece muy importante. Para mí es suficiente. Bueno, muchas gracias. Posición, interroguen. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, bueno, es mi primer concurso. Mi nombre es Fernando Babot. Bueno, a nivel personal estoy casado, tengo un hijo de 13 años. Tengo 11 años de ejercicio de la profesión. Desde el año 2001 estoy vinculado a la actividad privada, en compañías de seguro. Siempre trabajé en compañías de seguro, en 3 compañías de seguro. Y seguí vinculado con la profesión desde lo académico y desde lo doctrinario. He dictado cursos de posgrado, sigo dictando cursos de posgrado en la Universidad San Pablo T, en la UNT, en varias ocasiones. Publiqué muchos artículos, varios artículos, creo que son 10 u 11, fundamentalmente en la revista de la editorial La Ley. Y bueno, este es mi primer concurso, motivado sobre todo por mi interés sentía que estaba, a nivel personal necesitaba que mi trabajo sea más significativo. Quiero tratar de hacer algo bueno por la sociedad. Estamos, más allá de la coyuntura actual del país, siempre podemos tener algo con lo cual no estamos conformes. Y yo siento de que no tengo mucha autoridad para quejarme de nada si no hago algo desde adentro. Entonces, bueno, se presentó esta oportunidad y la verdad que estoy muy entusiasmado. En mi primer concurso, haber llegado al 5º puesto y a la instancia de entrevistas, para mí es muy satisfactorio. Me gustaría saber qué considera usted cómo debe ser el rol que cumple el juez en el proceso civil. ¿Qué impronta le daría a usted de acceder a la magistratura? Bien, lo del rol en el proceso civil, desde el punto de vista procesal, está cambiando mucho con el tema de la implementación de la oralidad. La verdad que la acordada ha sabido hábilmente modificar sustancialmente el proceso sin caer en la inconstitucionalidad, creo yo, sin modificar la ley de rito, y está forzando de algún modo a los jueces a que sean protagonistas del proceso. Está forzando a los jueces a salir de su despacho, a ver a las partes, si se quiere, en concordancia con las nuevas atribuciones que el Código Civil y Comercial les asigna a los jueces. Que si bien, por un lado, les da mayores atribuciones al momento de dictar sentencia, por el otro también los obliga a fundamentar sus sentencias. Yo creo que en el espíritu de
de la reforma civil está también el hecho de que los jueces tienen que acercarse a las partes. Cuando se habla mucho del tema de la oralidad acá en Tucumán, se menciona como principal atributo la cuestión de la reducción de los plazos del proceso y la economía procesal. Yo coincido con eso, pero más me entusiasma la cuestión de la inmediatez del juez con las partes y con el proceso. Es decir, hay cosas que no se pueden, no pueden estar dentro de una acordada, no pueden estar dentro del Código Procesal, pero el hecho de que el juez, por ejemplo, ¿no?, dentro de esta reforma, el juez pueda discutir con las partes en la primera audiencia la admisibilidad o no de tal medio probatorio, y que un abogado que pudiera haber presentado algún medio probatorio inconducente o inoficioso pueda discutirlo con el juez y el juez decirle, mira, la verdad que esto no nos está llevando a nada, o no es el medio idóneo, o es una prueba que no hace a los hechos que usted necesita acreditar, eso sustancialmente cambia, tiene que cambiar. Si no está sucediendo ahora porque esto es muy nuevo, va a tender a cambiar en el futuro. Es decir, muchos colegas no se van a escudar en la escritura para dilatar. ¿Realmente hay una modificación por medio de acordada del Código Procesal? No, no. Reforma, porque habla de reforma. Reforma del proceso, dije, sí, del proceso, pero no no del Código Procesal. Pero es decir, hay una reforma, que la sí, acordada hay una viene a reforma. reformar. La reforma, ¿Usted cree que realmente es una reforma? yo creo que sí, yo creo que es una que está reformando no el Código Procesal, por eso dije que no me parecía que sea inconstitucional, a pesar de que hay algunos planteos. ¿Qué está reformando? Está reformando la forma de implementar la ley procesal en la práctica. La forma está dada en la ley procesal. Sí, está bien, Entonces, pero si usted me está hablando de reforma, me está hablando de reforma del Código Rito. si se quiere no la forma, cambiemos las palabras, por ahí el medio en que se implementa, es decir, el Código Procesal permite, y el acordado lo dice muy bien, el Código Procesal permite al juez en cualquier momento llamar a las partes para lograr un avenimiento. Entonces esto no sería una reforma, ¿qué sería más bien? ¿Una optimización? Sí, no, el efecto es una optimización, pero hay que tener en cuenta que la acordada está, dispone, porque es el término que utiliza, dispone su aplicación en todos los juzgados de primera instancia del Fuero Civil. Entonces, dentro de los caminos que puede tener el juez o que tenía el juez hasta el momento anterior a la acordada para llevar el proceso, la acordada está diciendo vayan por acá. Reitero, creo que fue muy hábil la acordada al no caer en inconstitucionalidad, a pesar de que lo están planteando. Fue muy hábil cómo se utilizaron los mecanismos de la figura del juez como director del proceso, de la facultad del juez de lograr el avenimiento de las partes, de la facultad del juez de sancionar cuando las partes o sus letrados falten al buen decoro del tribunal. Creo que fue muy bien, se lo implementó bastante bien y con un éxito bastante positivo por lo que estuve viendo, especialmente en el juzgado para el cual estoy concursando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Felicidades. Gracias. ¿Qué opina que los jueces deban pagar impuestos a las ganancias? Bueno, es todo un tema. Bueno, los jueces siempre están equilibrando derechos de partes, ¿no? Y en este caso tenemos por un lado la garantía constitucional de la intangibilidad de la remuneración de los magistrados y por otro tenemos la igualdad ante la ley. Creo que es positivo que los jueces paguen. Resulta a esta altura difícil de justificar, si se quiere, ante la sociedad que haya una diferencia en ese sentido. La sociedad está reclamando igualdad, está reclamando, más allá, no lo quiero poner dentro de un contexto coyuntural, socioeconómico ni macroeconómico, pero la sociedad está reclamando igualdad, está reclamando que los jueces sean reconocidos como ciudadanos que trabajan y si todos pagan, que paguen ellos también. Ahora, por otro lado, hay jueces que ingresaron antes de esta reforma impositiva, con lo cual sería también, creo yo, inconstitucional que ellos empezaran a pagar desde ahora. Yo creo que lo lógico sería lo que se está haciendo, es decir, que los jueces nuevos paguen ganancias y con el recambio generacional que se vaya dando, queden todos igualados ante la ley. Yo no estoy de acuerdo. Y bueno,
está en su derecho más que En nadie. realidad, aquí se está violando la garantía que a igual trabajo, igual remuneración. Lo que debería haber correspondido para no violar el principio o la garantía de construcción de intangibilidad de los saberes es a los jueces que estamos ya trabajando, incrementamos el monto que tenemos que pagar de impuestos. Ujú. Y de ahora en adelante ya es nuestro, ya de lo que cobramos tenemos que pagar impuestos. Y los nuevos van a pagar impuestos también. Yo creo que es lo que debería haber sido. Está bien. Si no nos tocan lo que estamos cobrando, pero la primera vez nada más, nos dan lo que tenemos que pagar. Y después ya la seguimos pagando nosotros, no hay problema no. Yo creo que es así, creo que debió haber sido así. Pero bueno, no es una copia de Estados Unidos. Sí, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Todo es una cuestión discutible. Sí, y hay un dilema ético como un juez de la Corte Suprema de Justicia dice que una jubilada tiene que pagar ganancias cuando no la paga. Una maestra jubilada que trabajó 40 años y él que trabajó para grupos económicos poderosos no la paga. Entonces, por ahí tiene que ver también con una adecuación de la Constitución a los pactos internacionales y está bien el principio de intangibilidad porque es un principio que garantiza la independencia, pero si no está en peligro la independencia, deberían tener una visión un poquito quizás más social, más justa, más de compromiso con una sociedad. Sí, una jubilada docente, reitero, caso mi madre, mi suegra, 40 años trabajando, pagan ganancias. Y este hombre no lo paga. O sea, ¿y qué afectación hay a la independencia? Porque las prerrogativas que tienen son para poder desempeñar la función sin presiones, independientemente. Mientras no la haya, capaz que en un contexto de crisis seguramente todos tenemos que hacer un esfuerzo. Exacto, sí, yo lo quería sacar de la cuestión de la crisis actual, ¿no es cierto? Porque es una cuestión que se resuelve más si quiere, como una compulsa de derechos contradictorios que están en juego, ¿no? También son opiniones. No, obviamente. Obviamente. Todas son opiniones. Efectivamente. Bueno, ¿alguien quiere preguntar más? ¿No? Bueno, gracias, doctor. Bueno, por favor, gracias a usted. Que estemos bien. Adiós. ¿Qué tal, doctor? Bien, bien. Un poco ansioso. Doctor, me gustaría saber, en su opinión, ¿qué rol debe cumplir un juez en un proceso civil? Bueno, la inmediación judicial creo que es la clave de todo en un procedimiento. Hay una cuestión ahora nueva que se está suscitando a partir de octubre del año pasado, que es el proceso de oralidad, el régimen de oralidad. La verdad que eso ha sido, en la poca experiencia que tuvimos, que me tocó justo cuando me ha tocado subrogar el juzgado que ahora estamos concursando, la verdad que ha sido ampliamente positiva porque uno tiene el contacto directo con las partes, uno tiene un contacto directo obligatorio con el expediente antes del dictado de la sentencia, uno tiene un contacto directo con la valoración de la prueba previa a la producción y en la etapa de producción y al final antes del dictado de la sentencia, con lo cual cuando termina el plazo probatorio uno ya tiene una idea más o menos de cómo va a salir, cuál va a ser el resultado, lo que no ocurre en los otros expedientes donde uno por ahí en el trámite recién al final tiene una idea más o menos global del expediente y eso significa mayor tiempo y mayor tiempo de estudio. Entonces yo creo que en la inmediación que está representada, por ejemplo, en el caso de la oralidad, uno tiene la posibilidad de poder conocer mucho mejor el caso y dictar una sentencia un poco más justa. Yo creo que el juez tiene la obligación de inmiscuirse en el trámite, en el proceso, y creo que este tema de la oralidad creo que es positivo y creo que apunta hacia eso. Y usted, doctor, en este lapso de tiempo que está subrogando, aceleró todos los trámites con el tema de la oralidad, aceleró todos los trámites. Sí, el proceso de trámite. Ahí tiene dos aristas, digamos, una arista positiva y otra arista menos positiva. Yo no diría negativa, pero yo diría que es una arista menos positiva. El tema positivo es que se simplifican los procesos en cuanto a la cantidad de recursos y planteos que se hacían durante el proceso probatorio,
porque ustedes saben que el régimen de oralidad está planteado dentro del periodo probatorio, digamos, que ahí la ventaja que tiene es que es en principio inapelable, salvo cuestiones excepcionales como casos de nulidad y eso, pero se simplifica mucho la cantidad de escritos que se presentan de planteo. En los escritos el régimen procesal establece generalmente el principio de 5 días para traslado y contestación. En la audiencia se lo produce en ese mismo momento, con lo cual se allanan dos caminos. Primero, que uno tiene la posibilidad de resolver y dictar en ese momento una resolución, y del lado de la parte no hace cualquier planteo, porque en realidad queda expuesto o por ahí resulta innecesario, o en el diálogo se pueden solucionar muchas cuestiones. Nosotros hemos solucionado cuestiones que por ahí tienen... ¿Cuántas cuestiones solucionó? ¿Cuántos pleitos solucionó, doctor? Y nosotros en el juzgado, desde que comenzó el régimen de oralidad, hemos llegado a convenir, hemos tomado aproximadamente 15, 16 primeras audiencias. Y hemos tomado 4 segundas audiencias de producción final de prueba. En las primeras audiencias hay 3 que hemos llegado a un acuerdo y hay 2 que están en proceso de acuerdo. Y hoy tuvimos una audiencia también que están en proceso de acuerdo. ¿En ese lapso de tiempo cuántas causas nuevas le han ingresado al juzgado? Y por día ingresan aproximadamente 10, 12 causas, digamos, yo creo que acá, digamos, el régimen de oralidad no es el problema yo creo que es la cantidad de juzgados. Nosotros tengamos en cuenta que la cantidad de juzgados es desde 1970 y pico, y yo creo que eso no ha cambiado. Que sí ha ocurrido en el ámbito laboral, que está duplicado en la cantidad de juzgados, obviamente que está en etapa de concurso, pero digamos eso en su momento que se ocupe seguramente va a significar una mejora sustancial en cuanto a la productividad del juzgado. Yo le puedo asegurar, doctor, que... El laboral ha cambiado. En el año 76 había 3 juzgados laborales de primera instancia y una cámara. Ahora ya hay un segundo cambio entonces. En el fuero civil sigue igual, digamos. Lo que le estaba diciendo es que yo en el fuero civil por lo menos, y también en el fuero familia, que también tuve experiencia, se trabaja mucho, se trabaja muchísimo, hay mucha gente que trabaja exorbitantemente en las horas. Por ahí uno tiene la obligación de trabajar 2 horas diarias, 10 horas semanales. Hay gente que trabaja mucho más. Sí. Hace falta jueces. Sí. Hace falta la cobertura de la creación de más juzgados para poder cubrir la demanda de cantidad de expedientes. ¿Qué otra cosa cree usted que hace falta para que surta efecto el objetivo de la oralidad? La cantidad de jueces sería, la cantidad de juzgados, digamos, la creación de juzgados sería una, y la otra tener una infraestructura para la oralidad, para que el régimen de oralidad se practique dentro del juzgado. ¿Por qué? Cada juzgado tiene que tener una sala, porque por ejemplo, cada juzgado tiene una sala asignada un día determinado de la semana. Entonces eso limita un poco la cantidad de audiencias que uno puede tomar, y limita también la agenda que uno puede tener, y en algún momento eso puede llegar a tener algún tipo de saturación, digamos, que hasta ahora no lo tiene, porque el grado de conflictividad se reduce un poco y se puede llegar a negociar y a llegar a un acuerdo en la primera audiencia, porque la primera audiencia se la toma en el juzgado, la segunda audiencia va a la sala de audiencias, en donde es video grabado y se producen 3 pruebas, las pruebas testimoniales, las pruebas confesional y las explicaciones que hacen los peritos en las pruebas periciales. Entonces, para mí, digamos, la infraestructura para el régimen de oralidad debería ser mayor, y debería haber mayor cantidad de jueces, que no solamente pasa en el ámbito civil común, ¿no? También en el ámbito de familia, hace falta más jueces, digamos. Yo la verdad que tuve más experiencia, en más cantidad de tiempo, y bueno, de haber sido el mismo. Sí. ¿Hace cuánto que está subrogando el juzgado? El 24 de octubre del año pasado. Desde que usted asumió el cargo, ¿hizo algunas modificaciones dentro del juzgado en cuanto al funcionamiento, en cuanto al personal, la gestión? El juzgado, la verdad que yo tuve la suerte de ingresar a un juzgado que tiene muy buena reputación en el fuero. Es un juzgado que tiene un personal unido, un personal colaborativo, cooperativo. Hay un muy buen ambiente laboral. Y la verdad que yo lo pongo, digamos, gráficamente como que yo ingresé al río y me dejé llevar por la corriente, porque la verdad que era un juzgado que funcionaba relativamente bien. No tuve necesidad de hacer cambios sustanciales. Lo que sí,
he visto que había muchas sentencias definitivas pendientes y lo primero que he solicitado es la incorporación de 2 relatores que están incorporados y están trabajando en el juzgado. Tuve que hacer cambios en cuanto a la asignación de funciones cuando comenzó el régimen de oralidad, porque para las audiencias, por ejemplo, para la primera audiencia yo tengo que afectar 4 personas. Junto conmigo se encuentra la persona que da fe de ese acto, que es la secretaria, el prosecretario en la primera audiencia que se encarga de proveer las pruebas y nosotros ya tenemos prearmados los proyectos de decreto, pero el prosecretario tiene un conocimiento de lo que se va sucediendo y cómo se va arreglando y simplificando la prueba, va tomando nota y va elaborando los decretos, y un empleado que se encarga de hacer el acta que va a agregar en el principal y que va a dar constancia de esa audiencia. Eso sí se ha modificado porque se tuvo que asignar funciones. Y eso puede demorar de media hora para arriba, una audiencia, en donde hay 4 personas que están en ese momento. Y ese momento implica también un trabajo previo, de por lo menos 24 o 48 horas, para que se provean y se trabajen las pruebas, para que uno tome conocimiento del expediente y para que se pueda, en forma fundada, resolver todas las cuestiones que se vayan suscitando. Y si falta por largo tratamiento alguna de estas personas, ¿qué hacemos? La idea que yo he hablado, una de las cuestiones que yo había hablado cuando ingresé al juzgado fue lo que yo había planteado cuando estaba como secretario en el otro juzgado, que era la 9ª de sucesiones. La idea es que por lo menos hayan 2 personas que hagan lo mismo. Entonces, eso, se simplifica y eso genera la posibilidad de que no se paralice el trámite o el trabajo, por ejemplo, de la confección de cédula, porque se enferma una persona, o porque pide licencia, o porque no pudo venir, o porque faltó, o por lo que fuere, En esa idea, si hay 2 personas que hacen lo mismo, se dividen en expedientes pares e impares, por ejemplo, o por otro criterio, de tal modo que si una persona falta, lo hace la otra, y al revés, si falta esta persona, lo hace todo otro. También es cierto que cada empleado tiene un cargo, pero hay una acordada de la Corte que dice que el cargo no significa una asignación específica de tarea. La idea, y eso es otra cosa que yo he propuesto también, es que todos sepan hacer todo. El relator también sabe decretar y el prosecretario también sabe hacer sentencia. Y los empleados saben hacer cédulas, saben coser expedientes, saben hacer oficios, saben hacer decretos simples, decretos de trámite. Todos los empleados atienden el mostrador cuando hace falta. Es lo que le dije al principio, la verdad que yo tuve la suerte de participar de un juzgado que realmente hay un clima de trabajo excelente. La verdad que estoy agradecido de tener esta oportunidad, de tener la experiencia que tengo ahora, y lo quiero decir porque la verdad que es muy valorable y es muy difícil, la verdad que es muy difícil congeniar más de 17 personas totalmente diferentes en un ámbito de trabajo. Pero cuando eso funciona, la verdad que funciona muy bien. Así que esos son los 2 cambios que yo he intentado hacer, pero la verdad que lo hice con posterioridad porque en principio funcionaba perfectamente bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Doctor, Buenas noches. preséntese. Mi nombre es Leonardo Violeto, yo soy abogado y quieren que hable un poco de mi historia. Bueno, yo empecé a trabajar en tribunales como ayudante judicial. Yo trabajaba en el foro de documento de locación en la 5ª nominación cuando tenía 20 años. A partir de ahí después ascendí a encargado auxiliar y después cuando tenía el título de procurador a encargado mayor auxiliar de juez. Y por una cuestión de vocación anhelaba ejercer la profesión. Entonces me abrió una oportunidad en un estudio jurídico y bueno, yo trabajaba con mi papá y le comenté, le dije que iba a renunciar y bueno, muy a su pesar renuncié y empecé a ejercer la profesión. Y bueno, trabajé en ese estudio jurídico, fue una muy buena experiencia, pero bueno, después ansiaba fundar o crear mi propio estudio y junto con un socio pusimos un estudio jurídico y empezamos a trabajar y después me salió un trabajo en la Casa de Gobierno, en la Fiscalía de Estado y después volví al ejercicio profesional libre. Y cuando se abrió la oportunidad de participar en los concursos, que fue en julio del año pasado, me acuerdo que vi la noticia en el diario, me dije, bueno, ¿por qué no? Que ya venía bastante cansado, dije, bueno, ¿por qué no? Y me aventuré a participar en los concursos. Y aquí estoy. ¿Cuántos años de profesión libre? Desde el 2003 a la actualidad. Muy bien. Hola, doctor. Bien.
Me gustaría saber, en caso de acceder a la magistratura, ¿cuál sería su perfil como juez civil? ¿Qué impronta le pondría usted al ejercicio de la magistratura? Yo, por mi experiencia, considero que lo esencial es la celeridad. Fundamentalmente, abocar la mayor cantidad de tiempo posible al juzgado para tener la respuesta que pueda ser la adecuada y más pronta posible. Fundamentalmente creo que está la cuestión de dar una respuesta pronta a los conflictos que se plantean, en todos los órdenes, porque el rol del juez, digamos, sí abarca distintos perfiles, y bueno, digamos así, pero yo creo que lo que haría sería abocarme full time al juzgado para, ¿cómo se llama?, para sacarlo adelante, digamos así, más que, insisto, digamos así, en el tema de que sea la respuesta más oportuna. ¿Conoce el estado actual de las causas? Hoy me entrevisté con la secretaria, muy agradable, tuvo la amabilidad de atenderme, incluso me citó para más tarde porque estaban con una audiencia, y más que nada le interrogué acerca de lo que era, cómo estaba compuesto el juzgado y los distintos roles que tenían. Me transmitió que andaba lo que era la parte de cómo alternaban la cantidad de empleados que tenían, que cuánta cantidad de abogados había, y que en línea general estaban abocados mucho al tema de la oralidad y que andaban bastante bien. ¿Usted litiga en ese juzgado? En la séptima civil comercial común, no. ¿Y qué opina? Recién lo he escuchado yo hablar de la celeridad. ¿Qué opina respecto de la celeridad que el plan piloto se está ejercitando con oralidad? Por lo que escuché, está muy buenos comentarios. Yo la descripción que había hecho era entre que el cliente plantea los hechos de un caso, el abogado lo interroga acerca de los hechos del caso, lo interpreta, lo documenta, presenta la demanda o la contestación de demanda, etcétera, etcétera, y la oralidad es viene a ser una suerte de hay un abismo que se termina. Hay un abismo entre lo que está entre todo ese proceso de la transmisión de los hechos, la descripción de los hechos, el traslado de la demanda, todo lo que era tabla procesal y la oralidad. La persona, digamos así, la persona ve en vivo y en directo exactamente cómo su situación es analizada, digamos así, se describe, se la defiende, fundamentalmente lo que refiere al rol del abogado, cómo el rol del abogado se jerarquiza y cómo se llama, y bueno, digamos así, el debate que hay, el rol que asume el juez, cómo, digamos así, la visión exactamente de lo que está pasando y cómo la persona, sea que tenga razón o no, se siente protagonista del sistema. A diferencia de lo que ocurre con el sistema escrito, en el que, como que, digamos así, es algo que está lejano, algo que está allá, algo que ni siquiera digamos así, me debería preocupar, o por al contrario, digamos así, la persona se siente una activa participante acerca de lo que está pasando, en área incluso de poder resolver su situación, sea en la forma más o menos favorable que pueda llegar a corresponder. Doctor, pero el protocolo no habla de oralidad plena, ¿no? El protocolo tiene un mix. Pero la persona... o sea, toda la parte que usted habla de la demanda y de contestación de demanda... Sí, pero en el momento de la oralidad, la persona ve en vivo y en directo todo lo que está pasando. Todo lo que digamos así, lo que estaba documentando, lo empieza a ver en movimiento y ve exactamente cómo se desenvuelve su situación y la actitud que va a tomar. En el sentido de que puede que una negativa no tenga ningún sentido seguir negando, seguir dilatando la situación, y lo mejor sea encontrar, como decían, a veces es mejor un mal arreglo que una buena sentencia. Así decía, todo el proceso entre el cliente y el abogado para que ingresa la demanda, de pronto se da con la oralidad. E incluso eso era por lo menos, yo más que nada otro que cómo se jerarquiza en el sentido de la vivencia que tiene cómo todo lo que hacemos empieza a tener un valor distinto, como se cobra, de repente todo cobra sentido, pero sobre todo para la persona que es la destinataria, digamos así, de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, en línea general estoy totalmente de acuerdo. Está muy bien, gracias. No, por favor. Hasta luego. Chao, hasta luego. Cuando nosotros
¿Qué tal? Buenas noches, doctora. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Bien, buenas noches. Usted ya tiene varias entrevistas. No, esta es la segunda. ¿Esta es la segunda? Sí. Parecía más. Así que soy nueva. No, Pero la anterior ha sido ahí documento. Sí. Documento, exactamente. Me gustaría saber qué piensa usted, cuál es el rol que tiene en el proceso civil el juez. ¿Qué impronta le daría a usted en el caso de acceder a la magistratura? Creo que con el sistema que tenemos ahora, el juez es fundamental, que tiene muchísimas herramientas y tiene la visión del proceso que tenga es muy importante. Creo que también van a venir muchos cambios, como todo es el tema de la oralidad, que van a darle un poquito más de libertad, si se quiere, para dialogar con las partes y para ver la procedencia de las pruebas y para, en definitiva, ver hacia dónde va el proceso. Muchas veces cuando uno decreta, digamos, que hace las providencias, uno piensa en lo que sigue, digamos, esto lo estoy diciendo para qué, este traslado lo estamos haciendo para qué, a dónde me lleva esto. Y eso es muy importante, saber por lo menos qué queremos. He visto jueces que a veces son muy de sustanciar las cosas, decir, bueno, escuchemos, a ver qué opinan, y otros que son más proclives a rechazos in limine o a acotar las discusiones. En mi caso creo que hay cuestiones que sí merecen una sustanciación adecuada y otras que evidentemente ya tienen una solución legal y hay que tratar de que las partes entiendan eso, ¿no? Que el proceso es largo para todos y que la idea es llegar a la verdad objetiva. ¿Usted me recuerda dónde trabajaba? Yo soy relatora de la Cámara Civil. Ah, ya recuerdo. ¿Tiene conocimiento el estado de los juicios, de los procesos en las séptimas de comercial? Me han dicho que está muy bien, que no tiene prácticamente atraso, que tiene un muy buen equipo y como están ahora con un juez subrogante, salvo un caso que es famoso, digamos, en general está muy bien, que no tienen prácticamente atrasos ni en fondo, ni en interlocutoria, que no hay cola en el mostrador. Bien. Y suponiendo que usted ejerciera la judicatura de la séptima civil y comercial, ya que mencionó este caso famoso, ¿le daría alguna prioridad ¿A ese caso? a ese caso? Bueno, sin duda sí, porque las cuestiones estas que involucran actores como ser los trabajadores, tienen otra forma de ver la justicia, de entender los tiempos. A mí me ha tocado trabajar como secretaria concursal en la Sexta Civil con el Ingenio Cruz Alta y su quiebra, su venta. Yo llegué para venderlo. Y lo más difícil fue el tema de la planta Fabril, que la vendimos con marcha y con, digamos, sin personal a cargo, pero con el personal existente. Y obviamente había momentos del año donde la gente se ponía más sensible, las navidades eran particularmente acuciantes porque, bueno, son empleos que hay gente que tenía antigüedad de 30 años, 40 años. La vida en general de los ingenios, digamos, los ingenios generan alrededor una vida. Por ejemplo, tengo la experiencia, mi mamá es jujeña y el ingenio La Esperanza, que había allá, tenía todo un pueblo alrededor donde los empleados vivían en casas dadas por el ingenio. Entonces, al lado de eso se hizo una escuela, al lado de eso se hizo un hospital, había un club. No es solamente la planta Fabril.
es todo lo que significa para la zona. Y también hay una suerte de generación en generación, ¿no? De que el papá trabaja, el hijo trabaja, el otro, entonces es como un traspaso de oficios. Yo creo que sí hay que darle prevalencia y creo que hay que tratar de darle las soluciones, ¿no? Bueno, yo una última. Sí. Es que os quiero preguntar todo yo porque en base a lo que estás contestando, es muy atinado, ¿crees que si serías jueza de la Séptima Civil y Comercial con respecto a este caso, tendrías que tener algún tipo de relación con la prensa para ir comunicando ya sea la sentencia o tu comunicación solo sería a través de la sentencia? Bueno, eso es muy difícil porque uno no tiene que anticipar como juez la sentencia, las decisiones. Suponiendo que la tengas a la sentencia, claro, a esa decisión. En general, las cuestiones que involucran a colectivos humanos, digamos a gente, mucha gente, como son los casos de los ingenios o como puede ser en materia ambiental, cuando se va a instalar una fábrica, una planta, que siempre se arma toda una discusión porque el pueblo, porque la gente, todo. Creo que sí hay que tener transmitir una tranquilidad de que se comprende la problemática, de que se va a tratar de buscar la mejor solución, de que todos somos humanos, que todos vivimos nuestro trabajo, que no todos entendemos el valor de una fuente de trabajo y todos entendemos que, bueno, que las dificultades económicas de un país, los vaivenes del empresario y todo, hay que ir acompañándolas. En el caso de la ley de concurso, la preservación de la empresa es un principio de base, es lo que nos manda nuestra ley. Si tratemos de conservar, por eso es que se han creado después las alternativas como el cram-down, que en este caso, bueno, ha sido problemático, pero bueno, por otras razones, o de las cooperativas de los trabajadores, en fin. La idea es que esa fuente de trabajo no se pierda. Y yo creo que sí, eso sí se le puede comunicar a la prensa, ¿no? Doctora, ¿qué opina usted con respecto a que los jueces tributen ganancias? Me parece que es correcto, me parece que en este estado de la discusión ha generado una polarización y un encono de parte de las otras personas que tributan diciendo por qué no. Por supuesto que creo que a los jueces hay que cuidarlos, creo que hay que darles un blindaje de su remuneración sin recurrir a institutos que, como le digo, que caigan mal. Personalmente creo que es muy discutible que el salario deba tributar, cualquier salario, no solo de los jueces. Y ahora, por ejemplo, en el último fallo que sacó la Corte, la inconstitucionalidad de García, el amparo ya empieza a hablar de que de que la capacidad contributiva no es no es lo único que se debe tener en cuenta cuando uno impone un impuesto. Hasta ahora veníamos con esta teoría de que si puede pagar, que lo pague. Bueno, en el caso de esta señora, una señora jubilada, donde la imposición de ganancias le insumía el 30% de su sueldo, estaba enferma, creo que tenía casi 80 años, entonces era parte de un sector vulnerable. Entonces no era solamente porque se decía, bueno, tiene una jubilación buena. Bueno, pero hay otros factores. Entonces, me parece que sí, que eso es lo que hay que ver. No es una discusión fácil, pero está instalada y bueno. No, gracias a usted.